Bueno, mi nombre es Diana Rico y ahora voy a explicarles cómo desarrollar la parte de la migración de datos de una base de datos de las que estamos aquí, de las diferentes secretarías, de alguna secretaría en especial, la vamos a hacer a Access. Para eso vamos a mirar qué inconsistencias tenemos que tener en cuenta. En este caso tenemos la Secretaría de Hacienda que tiene este modelo entidad-relación que pues es pequeño. En ella por cada uno de los predios se tiene pues facturas, el extracto por cada predio, la factura debe tener un pago y debe tener un detalle de la factura. Entonces nosotros vamos a mirar aquí, pues para esto habría que mirar bien con el cliente cuáles son las inconsistencias que ellos quieren que no se presenten en la base de datos que vamos nosotros, a donde vamos nosotros a mirar la información, es decir, que las inconsistencias que estén aquí no se reflejen allá. Entonces para eso vamos a mirar pues ciertas consultas, vamos a mirar ciertos requerimientos. El primer requerimiento es identificar las facturas que no tienen detalle de factura asociada, es decir, aquellas facturas que están acá pero que no tienen aquí ninguna factura asociada en el detalle de la factura. Vamos a colocar eso como una inconsistencia pues para poder explicar ese tema. Otra es identificar las facturas que no tienen referencia. Las facturas tienen la siguiente, tienen lo siguiente, tienen un número de factura, tienen una referencia, tiene la fecha de toda esta información, pero esta referencia, si ustedes se fijan, en el modelo entidad-relación, en el diseño de esta tablita, pues podrán observar que este campito de referencia es nulo, es decir, que puede no contener datos. Entonces, esa es otra consulta que no es otro requerimiento que tenemos. ¿Por qué pudo suceder eso? Porque se hicieron así los requerimientos, pero ahora se dieron cuenta que siempre tienen que tener una referencia, entonces necesitan llevar a migración solamente las que tengan esa referencia, las que no tengan esa referencia, entonces colocarlas como un error pues en la base de datos, que no quieren que se lleve a la base de datos donde se va a migrar. Otro requerimiento es identificar las facturas cuya fecha de emisión es mayor que la fecha de vencimiento. Entonces esas son esta es la de detalle de factura, y esta es la de factura vigente. Tiene dos fechas, la de vencimiento y la de emisión. Obviamente la de emisión tiene que ser menor que la fecha de vencimiento, pero puede presentarse problemas e inconsistencias en el sentido de que la fecha de vencimiento puede haber un error en la base de datos en que ella sea menor que la fecha de emisión. Eso es otro requerimiento que se quiere hacer. Y identificar las personas en la Secretaría de Gobierno que 10 personas están duplicadas. Esto es para mirar aquellos casos en donde se presentan datos duplicados. Como no encontré algo para hacerlo en la Secretaría de Hacienda, entonces la hice fue en la Secretaría de Gobierno. Esta partecita la vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a mirar entonces la primera. El primer caso, identificar las facturas que no tienen detalle de factura asociada, es una inconsistencia. Primero se mostrarán las facturas que tienen asociado un detalle de factura, o sea, facturas consistentes. Y segundo, se mostrarán las facturas que no tienen asociado un detalle de factura. Entonces, lo primero, las facturas que tienen asociado uno o más detalles de factura, son facturas consistentes. Para esta consulta, asegúrese de que en la parte de arriba tenga seleccionada esta basecita de datos, o si no, utilice la instrucción use. Aquí estamos utilizando entonces una instrucción select en donde estamos seleccionando el número de la factura de la tabla factura vigente y estamos seleccionando más datos, pero aquí estamos seleccionando las que están en factura vigente y las que están en detalle de factura, es decir, que colocamos las dos en el PROM. Aquí tenemos el PROM y en el where colocamos las dos campitos por los cuales ellos se enlazan. Entonces, si nosotros vemos esto acá y lo ejecutamos, pues aquí nos muestra la información que fueron 22 filas. Ahora, lo segundo es identificar las facturas que no tienen asociado detalles de factura. Esa es una inconsistencia para la base de datos en el caso de los requerimientos que nosotros estamos haciendo. Entonces, nosotros le decimos select factura vigente, punto número factura, from detalle de factura, donde la factura vigente, punto número factura, no está en la tabla de detalle de factura, número de factura. Este not in también lo usamos nosotros en la cuarta actividad. Entonces vamos a ejecutarlo y nos dicen que son 8 filas. Ahora en este fueron 8 filas, aquí como ustedes observaron ahorita, en las que son consistentes, o sea que están las dos, hay 22 filas, o sea que en realidad debería decir en total la cantidad de registros que hay en factura vigente deberían de ser 30.
Entonces para eso deberían de ser 30. Aquí hay que explicar una cosita. En esta instrucción estamos colocando un distinct para que esta factura vigente solamente se muestre una sola vez, porque si no colocamos el distinct, pues él lo mostraría varias veces. ¿Por qué? Porque una factura puede aparecer varias veces en un detalle de factura. Seleccionemos estos en el distinct y aquí nos mostraría 26 filas, es decir, que al yo hacer el enlace entre factura vigente y detalle de factura, pues me mostraría todas las facturas que están, porque para cada factura pueden haber varios detalles. Entonces dejémoslo con el distinct para que nos muestre la información como debe ser, solamente una vez la factura. Otra forma de obtener las facturas que no tienen detalle de factura es utilizando el left join. El left join, que es donde se muestran las facturas que están en factura vigente pero que no están en detalle de factura vigente. Es decir, aquí se hace de una manera distinta. Aquí nos muestra el número de factura de la tabla factura y el número de factura de la tabla detalle de factura. Aquí hacemos un left join y aquí nos muestra las que están aquí pero que no están acá. Las que están aquí y no están acá nos muestra con este valor en nulo. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces aquí enlazamos las dos tablas colocando aquí la expresión on, utilizando el número de factura. Si nosotros hacemos esta consulta solita, aquí nos mostraría las 34 pues filas, porque me está enlazando detrás de factura con factura, pero aquí me mostraría unas que tienen nulo. Estas que son con valores nulos quiere decir que no están asociadas, que no hay registros, están en la factura, pero no hay registros asociados en el detalle de factura. Ya si nosotros lo colocamos con esta instrucción, o sea, decimos que el número de factura sea null, ya solamente nos muestra aquellas que están en factura vigente y que no están en detalle de factura. Seleccionemos acá y aquí nos muestra los 8 registros, o sea, los que están acá y no están acá. Esa sería como otra forma entonces de hacerlo. Ahora, aquí si nosotros queremos ver la cantidad de facturas, o sea, todas las facturas que tienen factura vigente, vemos que hay 30, 8 que son inconsistentes y 22 que son consistentes, como vimos en las dos consultas anteriores. Recordemos que aquí vimos 8. Esta también que nos muestra también las inconsistentes, pero ya con el node in, también muestra 8. Y esta de aquí arriba, que muestra las consistentes, o sea, las que están en las dos bases. Los registros que están en las dos bases de datos nos muestran 22, 22 más 8 sería 30, que sería el total de registros que hay en la factura siguiente. Ahora, identificar las facturas que no tienen referencia. Entonces, para esto nosotros vamos a insertar, resulta que la factura vigente hay un campito que se llama referencia, pero está como null, como vimos ahorita. Entonces aquí vamos a insertar registros, pero sin esa referencia, pues para poder realizar la consulta, que es esta, que nos muestra las facturas con existencias que no tienen datos en el campo referencia. Entonces aquí efectivamente nos muestra efectivamente dos registros, que fueron los dos que nosotros insertamos, que no tienen referencia. El tercero, las facturas cuya fecha de emisión es mayor que la fecha de vencimiento. La siguiente consulta muestra las facturas inconsistentes que tienen la fecha de vencimiento mayor a la fecha de emisión. Obviamente tiene que ser mayor la fecha de vencimiento que la fecha en que es emitida esa factura. Para esto se utiliza la instrucción datediff, que muestra la diferencia en días entre la fecha de vencimiento y la fecha de emisión. Si la diferencia es mayor o igual a 0, es porque la fecha de vencimiento es mayor a la fecha de emisión. Aquí en esta consulta que vamos a hacer, vamos a hacerla acá. Aquí ya me muestra los datos. Los que están bien. Miren que la fecha de vencimiento aquí siempre es menor que la fecha de emisión, siempre es menor que la fecha de vencimiento. O sea, la fecha, de vencimiento es mayor a la fecha de emisión, como ustedes pueden observar acá en estas. Pero entonces, si la diferencia es menor a 0, es que la fecha de vencimiento es menor a la fecha de emisión, como nosotros observamos aquí en esta consulta. Aquí nos muestra que la fecha de vencimiento le resta la fecha de emisión en días, y si el valor es menor que 0 es porque es menor la fecha de vencimiento a la fecha de emisión. Ejecutemos. Y aquí efectivamente entonces nos muestra un registro donde la fecha de vencimiento
0202 de 2013 es menor que la fecha de emisión. Esta es una inconsistencia que también serviría para hacer la migración de datos y estos registros pues no insertarlos. Bueno, entonces aquí unimos las tres inconsistencias: las facturas que no tienen detalle de factura, las facturas que no tienen referencia y las facturas cuya fecha de vencimiento sea menor que la fecha de emisión. Esto lo hacemos en esta consulta. Aquí nos muestra los 8 registros de lo que hemos hablado que tienen inconsistencias. Esta primera parte nos muestra los registros que tienen datos en la fecha de factura vigente, pero que no tienen el detalle de factura. Esta otra instrucción nos muestra con un OR en el que la referencia es nula en la tabla factura vigente, y esta nos muestra donde la fecha de vencimiento es menor que la fecha de emisión. Estamos colocando todas estas tres condiciones que hemos colocado por aparte. Aquí los hemos enlazado con una instrucción OR. La instrucción OR significa que o pasa esto, o pasa esto, o pasa esto, y todo pues se une. También esto se puede usar utilizando el NOT-IN que también habíamos explicado antes. Unimos las tres condiciones, lo ejecutamos y también nos da aquí las 8 filas. Aquí muestran las que son sin inconsistencias, como ya habíamos visto más adelante, como ya habíamos visto, antes. Y aquí nos muestra las 22 filas. Recordemos que el total es 30. Y aquí entonces nos muestra otro para duplicados. Todo esto sin ser, yo no los he ejecutado aquí porque ya los ejecuté antes, entonces me mostraría error de duplicado, pero ustedes pues sí lo harían, porque yo les voy a mostrar esto a ustedes. Aquí se muestran las personas que están duplicadas, y para esto, bueno, yo creo que hasta aquí les voy a dar esto, se los coloco ya en otro video, creo que ya están aquí. Muchas gracias.